Saludos a todos. Eh, Mi nombre es Oscar Navarro Figueroa. Yo hago parte de la especialización en ciencia de datos y analíticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y como parte de la asignatura de proyecto de grado 2 y en el trabajo de mi monografía como opción de grado, voy a presentarles el trabajo titulado Estrategias de gobernanza de datos en pymes colombianas, análisis de su aplicación, retos y oportunidades. Para entrar en contexto de lo que motivó a realizar ese trabajo, las pymes en Colombia representan el 99.5% de las empresas. Quiere decir que hacen parte de gran parte de la economía nacional. Pymes se puede definir como pequeñas y medianas empresas, y dentro de ellas también aparece el ámbito que se llama MIPYMES, o micros, pequeñas y medianas empresas. Las pymes en Colombia también enfrentan el reto de implementar estrategia en el manejo de datos, porque se deben optimizar los procesos para poder mantenerse competitivas en el mercado. Hoy en día todos estamos relacionados con el tema de datos, que la data, que la información, etcétera, pero realmente no tenemos como un concepto de lo que es la estrategia de manejo o gobernanza de datos. Entonces de ahí surge el siguiente interrogante, que es: ¿existe un sistema de gobernanza de datos bien definido en las pymes colombianas? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: si existe, ¿cuáles son sus principales retos y oportunidades? Y como es conocimiento previo por parte de este autor, hay modelos internacionales de gobernanza de datos. Entonces vamos a comparar si en Colombia lo que hay aplicado en estos momentos tiene concordancia con los modelos internacionales. Por tanto, los objetivos planteados para este trabajo, esta monografía, dice: determinar si existe un sistema de gobernanza de datos bien definido en las pymes de Colombia. Ese objetivo general está conformado por 4 objetivos específicos. Primero, identificar cómo se han implementado las estrategias de gobernanza de datos en las pymes. O sea, identificar si esas estrategias si se han implementado estrategias y cómo se han implementado. Segundo, evaluar fortalezas, debilidades en los sistemas de gobernanza de datos existentes en Colombia. Tercero, comparar con los modelos de gobernanza de datos existentes bien definidos a nivel internacional, como lo hablamos anteriormente. Y cuarto, analizar el impacto del gobierno de datos colombiano en la competitividad y sostenibilidad del país. Como parte del desarrollo de esta monografía, empezamos con un marco conceptual para definir primero qué es gobierno de datos. Y el gobierno de datos se define como el conjunto de procedimientos, estándares y políticas que aseguran la calidad y la integridad, la seguridad y la disponibilidad de los datos. Esta definición concentra o contiene dentro de ella unos componentes claves que son calidad, seguridad, disponibilidad e integridad, que son esenciales para la toma de decisiones y la eficiencia operativa de las organizaciones. La importancia del gobierno de datos nos dice que el gobierno de datos es un sistema robusto que permite optimizar operaciones, mejorar la toma de decisiones y reducir los errores. Dentro de este marco conceptual, como les decía, vamos a definir lo que son los componentes del gobierno de datos, y entonces tenemos calidad de datos. Dice que la calidad de los datos lo que busca es que la información sea precisa, completa y confiable. Además, evita errores y redundancias en procesos empresariales. 2. Seguridad de los datos, protección contra accesos no autorizados y pérdida de información, y aplicación de políticas de cifrado, autenticado y control de los accesos. No podemos tener los datos de nuestra empresa o de los usuarios de nuestra empresa de manera libre por ahí andando a que todos tengan acceso. 4. Disponibilidad de los datos, que los datos, el acceso oportuno a los datos de la información para toma de decisiones, o sea, que si yo necesito una información la pueda obtener rápidamente. Y segundo, la implementación de sistemas de almacenamiento y recuperación eficientes. Y por último, integridad de los datos. Dice que garantizar que la información de los datos no sea alterada de manera indebida, y la prevención de inconsistencia y duplicación de registro. Es decir, que los datos con los que estoy manejando estén lo más normalizados posible para que yo no tenga duplicidad y que no sean modificados de manera fácil, lo que quiere decir que pues va en concordancia con la parte de seguridad de los datos.
Empezamos con la parte de estrategias de implementación de datos en las pymes colombianas. La primera parte que cabe destacar dentro de la revisión bibliográfica que se realizó, que no se encontraron casos de implementación, digamos, explícitos en empresas del sector comercial. Sí se mencionan algunos casos en la bibliografía, pero no trabajos específicos. La mayoría de estos casos que están acá hay trabajos más que todo de ámbito universitario, de tesis o trabajos de grado, donde se hizo tipo de implementación en las empresas y se tuvieron unos resultados. Entonces, la primera estrategia implementada es la alineación de TI con las estrategias corporativas. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que TI no vaya por su lado, o sea, el área de TI no vaya por su lado y los objetivos de la organización vayan por otro lado. ¿Esto qué hace? Mejora la calidad de los datos y toma de decisiones y se implementa en una empresa de servicios públicos. La implementación de gobierno de TI y gestión de riesgo. Entonces, como ya tenemos la alineación, entonces lo otro fue un gobierno de TI que es la tecnología de la información, más que de datos, sino de tecnología de la información, software, equipo y demás, para gestionar el riesgo a través de ellos. Eso es el fortalecimiento de la seguridad y la gestión de los datos, que se hizo en una empresa del sector servicios. Luego la gestión de metadatos y la calidad de los datos. Los metadatos son esos datos que describen los datos. Entonces ya hay que empezar a ver los datos que nosotros tenemos en la empresa, qué otras características tienen para poder hablar de calidad de los datos y si esos datos que estamos obteniendo tienen la calidad necesaria. ¿Esto para qué? Para optimizar los procesos y reducir errores. Implementamos una empresa del sector servicios. La capacitación de manejo de datos. Capacitación de manejo de datos, que quiere decir un mayor control de los datos estratégicos. Entonces, esas son las principales estrategias de implementación que se encontraron en las pymes, en la revisión bibliográfica que se hizo de las pymes en Colombia. Ventajas y oportunidades. Dentro de las ventajas y oportunidades que se encontraron, vamos que las ventajas están relacionadas con la fortaleza y las oportunidades con las debilidades. Entonces tenemos que la alineación de TI con estrategias corporativas dice que la fortaleza son decisiones basadas en datos confiables y generados por la empresa, mientras que las debilidades dice que requieren una alta inversión en tecnología y personal capacitado. La segunda, políticas de calidad e interoperabilidad, lo que hablábamos, que los datos tengan una buena calidad en cuanto al tema de normalización, etcétera, y que sean interoperables, es decir, que yo pueda relacionar un dato con otro. Esto asegura consistencia y precisión en los datos como fortaleza, pero como debilidad a veces es complejo de implementar en los sistemas cuando hay datos demasiado fragmentados. Tercero, la gestión de metadatos. La metadata optimiza la accesibilidad a la organización de la información, pero requiere herramientas y personal especializado para dicho trabajo. O sea, no todo el mundo gestiona metadatos, entonces se requiere una especialización en el campo de esa gestión. Cuarto, capacitación de manejo de datos, fomenta la cultura de responsabilidad de los datos, pero en las empresas se necesita programas de formación continua y además capacitación del personal. Y certificación de datos críticos, que se garantiza la información válida para la toma de decisiones, pero es costoso y difícil de mantener en los entornos cambiantes. Es decir, que los datos más críticos de una organización yo pueda tener la certeza de que están siendo bien tratados y por tanto bien manejados y por tanto lo puedo hacer para una toma de decisiones. Esto en cuanto a las ventajas y oportunidades de las empresas, de lo que se encontró en las implementaciones anteriores que se hicieron en pymes colombianas. En gobierno de datos, en una mirada internacional, encontramos que internacionalmente tenemos básicamente dos marcos para el trabajo de gobierno de datos. Uno es el marco DMBOK, DMA and DMBOK, y el otro es el COBIT. El DMA and DMBOK es un marco que se concentra en el enfoque de gestión de la integridad de los datos, define estándares y mejores prácticas en calidad, seguridad e interoperabilidad y aplica en sectores que requieren datos confiables y estructurados. Es un marco más de manejo de datos. El COBIT se centra básicamente en gobernanza y control de las tecnologías de la información, aunque haya partes que manejan el tema de data, de control de datos, más que todo en lo relacionado a tecnologías de la información, software, hardware, redes y demás. Se centra en la alineación estratégica de gestión de riesgo y cumplimiento normativo, es un marco normativo.
y en la utilización de organizaciones con procesos tecnológicos críticos. Estos dos marcos como beneficio lo que trae es mayor eficiencia operativa, reducción de riesgos y cumplimiento normativo. Los marcos no son excluyentes, entonces por lo tanto se pueden trabajar de manera, digamos, conjunta para obtener resultados deseados. Bien ubicado en el contexto colombiano. Digamos que en el contexto nacional se tiene pocos casos de implementación, y los casos de implementación que tiene, digamos que han sido adaptados al entorno nacional. Entonces, en cuanto al aspecto, por ejemplo, DMBOK y COVID, el enfoque dice que gestión integral de datos y la alineación con TI. En el contexto colombiano hay una adopción parcial y limitada por recursos. Como le digo, el tema de tener eso bien definido se complica. Las fortalezas: optimización de calidad y la precisión de los datos, el uso de datos maestros y estándares de calidad, implementación parcial, los resultados, mejorar en procesos internos con limitaciones y las barreras, recursos económicos y técnicos insuficientes. El impacto en la competitividad y sostenibilidad como punto objetivo final de nuestra monografía. La competitividad. La gobernanza de los datos mejora la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Entonces, obviamente, esto lo hace más competitivos a una empresa con respecto a la otra. Calidad y mejora continua. Procesos optimizados de datos confiables permiten mayor precisión en la gestión empresarial. Sostenibilidad. Uso eficiente de recursos, reducción de costos y alineación con prácticas responsables. Cada vez que yo hago uso eficiente de mis recursos y reduzco costos, mantengo mi compañía sostenida en el tiempo, porque quiere decir que voy a tener una mayor utilidad. Alineación estratégica. Integración de la gestión de datos con los objetivos del negocio para mayor cohesión. Y cumplimiento normativo que garantiza la conformación de regulaciones minimizando los riesgos. Este es el impacto en la competitividad y sostenibilidad de las empresas. El gobierno de datos puede ser un catalizador para el cambio, mejorando la competitividad, la sostenibilidad y la alineación estratégica de las pymes colombianas. Además de que abre un campo de acción para nuevos profesionales, generando empleo. Conclusiones. Lo primero es la implementación de las estrategias. Como conclusión principal, las pymes colombianas han empezado a aplicar modelos híbridos de gobernanza de datos con un enfoque en seguridad y calidad, aunque con una implementación parcial. Es decir, no tenemos un enfoque completo, no hay, digamos que, grande documentación o las implementaciones que hay todavía son incipientes, pero por lo menos ya empezamos a implementar, y eso habla de que vamos en camino hacia una implementación de datos. Además que por lo menos en el sector público ya tenemos una implementación que la tiene el gobierno nacional para las empresas del sector público. Fortalezas y debilidades. Como fortaleza, desavances normativas internas y adopción de herramientas tecnológicas. Debilidades: falta de inversión, fragmentación de sistemas capaces. Comparación con modelos internacionales. Los modelos como DMBOK y COVID han sido tomados como referencia para la adopción en Colombia limitada por el tema de costo y falta de regulaciones claras. Las pymes en Colombia trabajan con la suya, y implementar este tipo de modelos internacionales requiere recursos económicos. Y por último, impacto en la competitividad y sostenibilidad. Las empresas que gestionan datos correctamente aumentan su eficiencia, reducen costos y mejoran su posición en el mercado, contribuyendo a un crecimiento económico. Recomendaciones finales. Después de este trabajo, se debe profundizar en el análisis del impacto económico sobre la gobernanza de datos en las pymes colombianas. Lo que se hizo en esta monografía fue hacer un esbozo de los principales, digamos, que oportunidades que tiene al momento de utilizar datos en cuanto a competitividad y sostenibilidad, pero habría que hacer estudios económicos más profundos para las empresas en Colombia. 2. Diseñar un modelo de gobernanza de datos aplicado al contexto local, tomando como referencia estándares internacionales. Esto ya se ha hecho en otras ocasiones en el país. Se toman estándares internacionales y se aplican al modelo nacional a través de una normativa legal. Y 3. Investigar el papel de políticas públicas en promoción de gobernanza de datos, que hablamos. Aparte de diseñar el modelo,
debe haber unas políticas públicas para la promoción de gobernanza de datos, así como se está haciendo en el sector público, se empiece a exigir en el sector privado. Muchas gracias.